Bueno, antes de pasar a hablar del grupo Contorno, vamos a sintetizar el concepto de literatura comprometida teorizado en ¿Qué es la literatura? De 1948. En esta obra, el concepto de literatura comprometida tiene dos aspectos o dos usos. El primero es el aspecto descriptivo, en el que la literatura aparece siempre situada en un contexto histórico-social y por lo tanto marcada por su situación espacio-temporal. En su condición de situada se fundamenta la concepción de un compromiso implícito de la literatura, ya que ésta siempre dice algo sobre su contexto, por acción o por omisión, mediante la palabra o mediante el silencio. La escritura significativa, esto es, la prosa, siempre posee un carácter significante, según Sartre, que va siempre vinculado con un proyecto concreto del escritor y del lector. La escritura significativa es designación y es también acción. En su interpretación del mundo se juega una denuncia, una aceptación o una indiferencia hacia el mundo dado. Toda interpretación se vincula con un llamado a la acción. En su aspecto normativo, el concepto de literatura comprometida es una exigencia ética, una invitación a hacer consciente el compromiso siempre implícito de la literatura y a actuar en consecuencia. Esto es, a revelar el mundo con el objetivo consciente de modificarlo. De todo esto se desprende, de todo este pensamiento de Sartre, se desprende que el escritor no comprometido no es otra cosa que un escritor de mala fe, un escritor que niega el carácter de compromiso implícito que existe en la literatura. Bien, ahora sí pasamos al grupo Contorno. El grupo Contorno está compuesto por los intelectuales comprometidos que se reunieron en torno a la revista Contorno entre 1953 y 1959. Se trata de, bueno, los hermanos Viñas, Alcalde, Rosichner, Prieto, Sebrelli, etcétera, etcétera. Los autores que aparecen subrayados en esta presentación son aquellos que recibieron una influencia más o menos directa de las tesis de qué es la literatura. Ismael Viñas, por su parte, aclara: no todos éramos sartreanos, pero sí éramos escritores comprometidos. Bien, ahí está la influencia más o menos directa del concepto de literatura comprometida. El concepto de literatura comprometida se convierte para los contornistas en herramienta para la crítica de la literatura y, a través de esta, de la cultura y la política argentinas. En las páginas de estos autores aparece el vocabulario propio sartreano: trascendencia, libertad, facticidad, situación, compromiso, responsabilidad. Incluso el mismo título de la publicación, Contorno, se usa a lo largo de los artículos en el mismo sentido que el concepto sartreano de situación. Contorno, como dice Alan Savignano, supone situar las obras, sus escritores y su pertenencia intelectual para luego hacer un correcto análisis crítico de aquellos. Aquí la pregunta debe surgir a propósito de qué momento histórico, qué clase social, qué movimiento político y qué ideales éticos encarnan los autores y sus obras. Como ejemplo de ellos, podemos mencionar el artículo de Sebrelli, que hace las veces de manifiesto del grupo, titulado Los Martinfierristas, su tiempo y el nuestro. Allí Sebrelli sitúa al grupo de la revista Martín Fierro en su momento histórico para tomar distancia de él. Bien,
mencionamos otros aspectos sartreanos que también aparecen en la publicación. La literatura como testimonio de la realidad social la podemos encontrar tanto en qué es la literatura como en la revista Contorno. Pasa lo mismo con la responsabilidad de los escritores. Como ejemplo, podemos mencionar el artículo La traición de los hombres honestos, en el que se denuncia el silencio cómplice de los intelectuales de la generación anterior, el que solo parecen salvarse Roberto Arlt y Martínez Estrada. Los intelectuales de la generación anterior estaban obligados por su época y respondieron con la indiferencia y el silencio. Esto afirma el artículo. Otro aspecto sartreano que aparece, que vemos en Contorno, es la preferencia por la narrativa, justamente como explicamos antes, por su capacidad significante, denuncialista y movilizadora. Finalmente podemos mencionar el realismo de situación o el interés por el realismo de situación, que supone la dialéctica de trascendencia-libertad, la dialéctica, perdón, de trascendencia-libertad por un lado y situación por el otro, en los protagonistas, en los personajes de las novelas, pongamos por caso. Los personajes actúan en una situación dada en la que hacen efectiva su realidad. Como casos emblemáticos de este realismo de situación, podemos citar las obras de teatro de Sartre, como también Los caminos de la libertad, en la que el personaje efectiviza su libertad en una situación concreta, ¿sí? La situación concreta de la Segunda Guerra Mundial, la resistencia contra el enemigo nazi. Bien, para finalizar, podemos decir que podríamos analizar muchos más aspectos de la relación del pensamiento sartreano con el pensamiento de los autores argentinos que lo leyeron y lo incorporaron, tanto por asimilación o por rechazo. También se podrían rastrear las repercusiones de la filosofía sartreana en otros autores o autoras, pero baste lo anterior para mostrar que la influencia del pensamiento del filósofo francés en Argentina fue enorme y muy fructífera. Muchas gracias.